Buenas tardes a todos. Voy a presentar, como ha hecho Laura, lo que llevamos de mi proyecto de tesis. Bueno, yo creo que la mayoría nos conocemos porque estamos vinculados a la estación biológica anteriormente, pero yo soy de aquí de Sevilla, estudié en la Universidad de Sevilla y he estado siempre vinculado al espacio natural de Doñana y empecé a trabajar en la población de Papamosca, en la que realizo mi tesis, hace ya unos años como técnico, hasta que conseguí una beca Severo Ochoa en el año 2014, que es con la que estoy haciendo ahora mismo este trabajo. Bajo la dirección de Jaime Poti y en la sombra de David Canal, y con este comité de tesis que fue cuidadosamente elegido porque forma parte de él Christian Both, que tiene mucha experiencia en estudios a largo plazo con la especie modelo, Pedro, que puede aportar, yo creo, una visión de la dispersión en sistemas muy diferentes al nuestro, Pimi Adelar, que trabaja con cuestiones de dispersión aleatoria específicamente, y Jesús Martínez Padilla, que actualmente está en la UMIP en Oviedo y tiene mucha experiencia con el análisis de pedigrí, sobre todo. Bueno, el hilo conductor de esta tesis gira en torno a uno de los procesos más importantes para la vida de cualquier organismo, como es la dispersión. Y su importancia radica en que es el medio en el que los organismos ponen sus genes en movimiento. Evidentemente, como todos sabéis, esto tiene unas consecuencias y unas implicaciones importantísimas en las que no vamos a detenernos, sobre todo evolutivas. Y tradicionalmente siempre se ha pensado que la dispersión y el flujo génico asociado es una fuerza que se opone a la diferenciación evolutiva. Básicamente porque estos movimientos siempre se ha asumido que se producen de forma aleatoria y por tanto homogeneizan cualquier tipo de estructura y así previenen de una posible diferenciación evolutiva. Sin embargo, a lo largo de la última década ha ido tomando bastante fuerza y hay evidencias empíricas que demuestran que el flujo no es tan aleatorio como pensábamos, sino que se produce de forma dirigida y que esto puede tener unas consecuencias evolutivas importantes. Es decir, no solo no previene de la diferenciación evolutiva, sino que además puede llegar a favorecerla. La dispersión puede estar sesgada en una serie de atributos, tanto la edad, el sexo, por el rango de dominancia, por cuestiones de personalidad, por la condición corporal que tengan los individuos. Y la base de esta idea es básicamente que cuando tenemos, como casi siempre en la naturaleza, cierta heterogeneidad espacial, ya sea en un gradiente continuo o realmente existe una estructura, y variación fenotípica, que responda a una variación genética, los individuos pueden moverse a lo largo de ese gradiente de una forma no aleatoria, sino en este caso, por ejemplo, de acuerdo con su coloración. Esto al final desemboca en una estructura poblacional que es independiente de la mortalidad diferencial. En este caso, por ejemplo, si fuera un animal que tiene un depredador visual y necesita del camuflaje para evitar la depredación, tendría un valor adaptativo, pero no siempre tiene por qué tenerlo. Para indagar un poco más, cuando empezamos con este proyecto en esa idea, que entonces era muy desconocida y apenas había pues, un par de artículos que en el caso de animales móviles como las aves demostraban las consecuencias evolutivas que tenía la dispersión no aleatoria, pues utilizamos esta población de papamosca cerrojillo en la que hay dos hábitats y los individuos se mueven entre ellos. Nuestra especie modelo es un reproductor que viene a la península ibérica a finales de abril, es un ave de pequeño tamaño, unos 12 gramos, tiene un marcado dimorfismo sexual, como veis arriba, el macho, de colores negros muy vivos y blancos y la hembra más parda. Por suerte para nosotros, prefiere nidales artificiales para criar y eso nos facilita mucho el trabajo. Es una especie con cuidado biparental, muy tolerante a la manipulación y hay dos elementos importantes. En nuestra población en concreto tenemos un reclutamiento elevado, lo que nos facilita bastante intentar estimar el fitness. Y después son muy fieles al área de reproducción. Estos individuos, en el tiempo que pasa desde que abandonan el área de reproducción, cuando nacen de pollos y se marchan a África, y vuelven, ahí es donde se produce cualquier tipo de reajuste, en el proceso de dispersión natal,
que es desde donde ha nacido el animal hasta donde cría. En los años sucesivos, cuando estos animales regresan a criar, ya no vuelven prácticamente a cambiarse. Hay menos de un 2% de individuos que vuelven a cambiarse de hábitat. Y esta es la estructura de nuestra área de estudio. Tenemos un robledal, que era el hábitat original de la especie, donde Jaime empezó a estudiar la población en 1984, y tenemos una plantación de pinos artificial, donde se colocaron cajas en 1988. Hasta entonces, los papamoscas no criaban ahí porque necesitan agujeros para criar, y como en los pinos no hay, la población se fundó a partir de la colocación de las cajas, por lo que pudimos seguir desde el comienzo todo ese proceso. Es importante resaltar que en línea recta entre las dos poblaciones hay apenas 1 kilómetro, que a vuelo de pájaro serán unos minutos, y la parte intermedia, por aquí va el jarama y es una zona que es poco adecuada para la reproducción de estas aves, con lo cual se concentra mayoritariamente en las dos áreas de estudio donde tenemos instalada la población de cajas nido. Y esto empezó porque cuando estaba trabajando en esa población como técnico, Jaime me contó un día que los animales de una y otra población eran diferentes en tamaño. Y entonces, dado que estaba al borde de realizar el máster que hice en la Olavide, pues elegí este proyecto como proyecto de máster para indagar un poco más en esta idea. Este primer capítulo es el resultado de ese proyecto de máster y en él pues exploramos cuál era el grado de diferenciación que había entre las poblaciones y cuáles eran las posibles causas. Nos centramos fundamentalmente en el tamaño, porque sabemos que es un rasgo altamente heredable, el tamaño del esqueleto, que nosotros medimos como la longitud del tarso, que es el hueso de la pata. Está bajo selección sexual, se ha demostrado que las hembras de papamosca pueden elegir a machos que son de un tamaño mayor. Está implicado en la habilidad competitiva, en las interacciones competitivas, pues determina la habilidad competitiva de un individuo. Individuos más grandes generalmente son dominantes sobre los pequeños y pueden excluirlos. Y es muy importante que el tamaño esquelético al final, por alometría, determina un poco las características del resto de variables, como picos, y hay una correlación fuerte, y está muy implicado en la explotación, la capacidad que tiene un individuo para explotar determinados recursos. En nuestro sistema esto es importante porque, aunque no hemos profundizado mucho, porque no hemos analizado todavía los vídeos que hemos colocado en las cajas nido, los análisis exploratorios que hemos hecho demuestran que la alimentación es muy distinta en uno y otro sitio. Mientras que en la zona del robledal están comiendo fundamentalmente orugas, porque es lo que hay, en el pinar las orugas son muy escasas y comen prácticamente de todo menos orugas, arañas, escolopendras, cualquier tipo de historia. Entonces pensamos que el tamaño puede ser importante para ayudarlos a explotar estos recursos tan diferentes. Además, los nichos de alimentación son muy distintos, porque en el robledal están comiendo directamente sobre un majuelo, por ejemplo, mientras que en el caso del pinar tienen que bajar mucho al suelo y además buscar mucho entre las oquedades que quedan en las cortezas de los pinos. Nosotros miramos cómo era la distribución de frecuencias de tamaños, y aunque las diferencias son pequeñas, en el caso de los machos están un poco sesgadas hacia tamaños más pequeños en el caso del pinar, mientras que en las hembras no hay diferencia de ningún tipo. Con los datos que tenía David Canal de 13 microsatélites, exploramos también si esta estructura fenotípica se reflejaba también en una estructura genética, y encontramos una pequeña diferencia, aunque significativa, que puesta en contexto no parece tan pequeña, porque cuando hemos mirado otros estudios realizados con aves de un tamaño similar, a través de toda Finlandia, como veis, son valores bastante más parecidos, a pesar de que la escala espacial es mucho más amplia, o por ejemplo el caso del gorrión común a través de toda Europa. No olvidéis que las dos poblaciones están separadas solo por 1 kilómetro y, como veremos después, el 30% de los individuos aproximadamente cada año se mueven. O sea que el hecho de encontrar algún tipo de señal ya es digno de atención. Y por último, cuando miramos cuáles son los tamaños de los machos que están reproduciéndose en cada hábitat cada año, nos llamó la atención que parece que desde el comienzo los animales del pinar
eran de un menor tamaño que los del robledal, pero hemos encontrado que esta tendencia pues se está suavizando bastante. Hay una tendencia que no sabemos por qué, en ello estamos intentando entender por qué los animales del pinar son progresivamente más grandes, mientras que los del robledal se han quedado más o menos estables. O sea, estas diferencias poco a poco van desapareciendo con el tiempo. Para los objetivos de la tesis no vamos a profundizar en los patrones temporales, sino que vamos a tratarlo como un todo por cuestiones operativas. Exploramos las posibles causas de esta diferenciación y vimos que la selección sexual no parecía tener un papel relevante y tampoco la mortalidad diferencial. Es decir, los individuos, por ejemplo, más grandes no estaban muriendo más en el pinar o lo contrario en el robledal. Y entonces solo nos quedó empezar a explorar los patrones de dispersión natal y miramos las distancias de dispersión, la dirección de los desplazamientos y la relación del fenotipo individual con la dirección de estos desplazamientos. Aquí veis la probabilidad de dispersión en relación con la distancia. Esta línea roja marca lo que sería la distancia que separa los dos hábitats, con lo cual, como veis, hay una proporción pues nada desdeñable de individuos que superan esta distancia de dispersión, lo que implica un cambio de hábitat. Si miramos el fenotipo, el tamaño de estos individuos que se mueven, encontramos que sí que hay una diferencia notable en los individuos que han nacido en el pinar y se marchan al robledal, que son estos, mucho más grandes que el resto de grupos, y en cambio los individuos que nacen en el pinar y se quedan allí son más pequeños que el resto de los grupos. Es decir, los individuos que se están moviendo del pinar al robledal son una muestra no aleatoria de la población que está allí. En el caso del robledal, pues ambos, tanto los dispersantes como los filopátricos, tienen un tamaño intermedio. En conjunto, si miramos estos resultados al final, tendremos que los individuos grandes nacidos en el pinar se están moviendo a la población del robledal y sumándose a los medianos, mientras que los individuos medianos del robledal se mueven hacia el pinar y se suman a los pequeños. Esto es lo que está haciendo es empujar estas frecuencias de tamaño hacia lados opuestos, porque en un lado se concentran finalmente medianos y grandes y en el otro pequeños y medianos. Por lo tanto, nuestra conclusión de aquí es que parece que la diferenciación de poblaciones sí que se puede originar en presencia de flujo génico, sí esté dirigido, pero como en este caso las hembras se mueven de forma aleatoria, porque lo miramos también, aunque no he presentado los resultados por cuestión de tiempo, pues esto podría diluir bastante el efecto que podría tener al final en la diferenciación, el movimiento aleatorio de las hembras. En esta tesis, cada nuevo capítulo sería más bien una consecuencia de la pregunta que genera el anterior y obviamente pues intentamos comprender por qué se están moviendo de forma diferente. Planteamos que un individuo pues, puede decidir moverse en una dirección u otra o quedarse pues porque quiera o porque lo echen. Entonces, la opción de porque quiera nos llevó a valorar la hipótesis del Matching Habitat Choice, que básicamente sostiene que un individuo, cuando se enfrenta a un gradiente ambiental, puede evaluar en qué hábitat su fenotipo cuadra mejor y, por tanto, eso predeciblemente mejoraría su fitness. Nosotros utilizamos los datos que se han recogido sistemáticamente en esta población durante algo más de 3 décadas. Cada año nosotros vamos visitando los nidos periódicamente y medimos pues, la fecha de puesta de cada individuo, su tamaño de puesta, la fecha en la que eclosionan los pollos, cuántos pollos vuelan de ese nido, cuántos de ellos retornan en los años sucesivos, quién es la pareja del pollo que retorna y así se completa el ciclo. Nosotros nos centramos para medir el éxito reproductor en esta parte porque al fin y al cabo son los genes que la generación anterior lega a la siguiente. Y vemos que efectivamente los patrones en uno y otro son muy diferentes. Lo que tenemos aquí es el número de pollos, de reclutas que se incorporan a la población por pollos producidos por una pareja y aquí la longitud del tarso. Como veis, entre los escenarios posibles por lo que podría estar operando la hipótesis del Matching Habitat Choice, viene a ser una mezcla de ambos y lo que muestra es que, para empezar, hay bastante heterogeneidad espacial en las presiones selectivas. La selección sobre el tamaño, que esto viene a ser equivalente a un análisis de selección,
son muy diferentes en uno y otro en hábitat. Otra cosa importante es que aunque las diferencias de tamaño parezcan relativamente pequeñas, puestas en un contexto de fitness, veis que aquí como medio milímetro puede suponer la diferencia entre estar aquí en la cima o prácticamente hundido. Esto también nos indica que si sabemos que, por ejemplo, los machos más pequeños se están quedando en el pinar para criar, sus expectativas de fitness son muy malas. Luego, no todos los machos parece que estén eligiendo el hábitat más adecuado. Eso ya automáticamente pues, es un argumento fuerte en contra de que los individuos estén seleccionando el hábitat que mejor va a su fenotipo y, por tanto, en principio descartamos la hipótesis del matching habitat choice. O sea, la selección de hábitat en este caso no parece que tenga un valor adaptativo importante. Nos queda entonces que los individuos, si no están eligiendo irse al sitio donde les va mejor, pues podrían estar siendo excluidos por los grandes que los están dejando en el pinar porque existe algún tipo de preferencia generalizada por el hábitat ancestral, el robledal, o cuestiones como la experiencia pues puedan estar metiendo ruido ahí. Necesariamente, puesto que la dispersión y la selección de hábitat son procesos íntimamente ligados, nos preguntamos por qué los individuos prefieren retornar al hábitat donde han nacido independientemente de su tamaño. Si, por ejemplo, en el caso del pinar, un individuo muy grande o muy pequeño fracasaría estrepitosamente. Entre los mecanismos que subyacen a las preferencias de hábitat, pues están principalmente descritos tres. Pueden estar determinadas genéticamente, pueden estar inducidas por la experiencia, en un proceso de impronta, donde el individuo se familiariza con el hábitat de nacimiento y tiende a buscar hábitats similares o el mismo, y pueden estar también afectadas por el fenotipo particular una vez más. Para separar estos efectos, realizamos intercambios experimentales entre los dos hábitats y también dentro de hábitats para separar cualquier efecto que pudiera tener el propio experimento. Y movimos pues casi 1000 individuos. La necesidad de mover tantos es porque, como de ellos solo van a retornar aproximadamente pues, entre un 10 y un 15%, para tener muestras suficientes necesitamos mover un montón. E hicimos intercambios entre, como digo, entre y dentro de hábitats. De estos retornaron 105 individuos, que es aproximadamente un 13%, y como veis en las barras blancas, la mayor proporción de individuos tendían a volver al hábitat al que nosotros lo llevamos, ya fuera el mismo hábitat donde el individuo estaba originariamente o al que nosotros los cambiamos. ¿Qué indica esto? Pues indica que las preferencias de hábitat no están determinadas genéticamente. El individuo vuelve al hábitat donde nosotros lo llevamos, donde él voló y donde se familiarizó antes de irse a África y volver al año siguiente. Pero como veis hay casi un 30% de individuos que, exactamente igual que observamos en la población no manipulada, vuelven al hábitat original, es decir, se mueven exactamente igual. Y tal y como vimos en los resultados anteriores, estos individuos se movían exactamente de la misma manera que los anteriores, de acuerdo con su tamaño. Luego, aquí parece que hay dos procesos implicados en las cuestiones de preferencia de hábitat. Por un lado, está el movimiento dependiente del fenotipo o la selección de hábitat dependiente del fenotipo, y por otro lado, pues un proceso de impronta que hace que los individuos tiendan a retornar en su mayoría al hábitat de donde vuelan, a su hábitat natal. Y si esto no siempre es adaptativo, ¿cómo se mantiene en la naturaleza? Esto no se ha estudiado por limitaciones pues básicamente logísticas. Es un proceso complicado porque para separar los efectos del ambiente y de la genética hay que realizar en la mayoría de los casos intercambios. Entonces no hay mucho trabajo, pero los pocos que hay en casi todos los grupos muestran que es un proceso generalizado. La filopatría por experiencia con el hábitat natal, más que por la genética, es un proceso generalizado en los animales. Puede ocurrir a una escala muy pequeña, como muestra este estudio muy reciente, que salió a finales del año pasado. O sea, los individuos pueden improntarse prácticamente con el parche que rodea su lugar de nacimiento, pero como decía antes, y nosotros hemos visto también, el hecho de volver al hábitat de nacimiento no asegura que vaya a ser siempre el mejor para ti, porque no tienes por qué estar especialmente adaptado a ese sitio. Para separar los efectos que podrían tener un proceso de adaptación local mediante el cual tus genes pueden estar particularmente bien adaptados a ese sitio,
o el conocimiento previo, también necesitaremos de un sistema experimental. La idea es que si un individuo, una pareja, aunque sean colonizadores de un hábitat nuevo, llegan a ese lugar y producen descendencia que retorna, posiblemente sea que están bien adaptados a ese sitio, porque han sido capaces de producir una descendencia lo suficientemente buena como para retornar. Si los hijos se parecen a los padres, generalmente van a estar también bien adaptados a ese sitio. Para separar esos efectos, se nos ocurrió que podíamos utilizar los grupos que se derivan de los intercambios, porque como los individuos, algunos los hemos movido nosotros, y una vez que los movemos, otros vuelven, ellos mismos pueden quedarse o cambiarse de hábitat, resulta que tenemos 4 grupos que podrían ayudarnos a separar estos efectos. Hay individuos que nacen, crecen y crían en el mismo hábitat, serían de genotipo local y con experiencia previa en ese mismo sitio. Hay individuos que nosotros hemos llevado del hábitat A al hábitat B, pero sin embargo luego ellos, durante la dispersión natal, retornan al hábitat A, con lo cual estarían en un hábitat que no han conocido cuando eran pequeños, pero que su genotipo es el originario de allí porque nosotros lo sacamos. Tendríamos individuos que hemos llevado a otro hábitat y se crían allí y vuelven al hábitat donde nosotros lo hemos llevado, e individuos que no tienen ni el genotipo propio del lugar, de ese hábitat, y tampoco tienen conocimiento previo sobre la zona. Aunque esto está en construcción, puedo adelantar que de estos grupos, haciendo una comparativa de fitness, encontramos que los que significativamente tienen un éxito mucho menor son estos y estos, que como veis son los que no tienen un conocimiento previo sobre el sitio, es decir, no se pudieron familiarizar con ese hábitat durante el periodo más sensible de su vida, que es justo después de salir del nido. Esto sugiere que la experiencia que un individuo adquiere en un determinado lugar puede tener un peso incluso mayor que la propia adaptación local del fenotipo de ese individuo en términos de fitness, ¿no? Y por último, para intentar entender un poco qué ha llevado al patrón que os enseñé anteriormente de esa convergencia en las tendencias de tamaño, vamos a estudiar respuesta a selección en individuos dispersantes y filopátricos de cada uno de los hábitats. Hemos empezado recientemente a hacer esto utilizando este pederista obsoleto, ya hay 14 generaciones, y vamos a utilizar los intercambios y Animal Model, que básicamente son modelos que permiten incluir no solo las relaciones parental-prole, sino todo el árbol genético de un individuo, porque considera las relaciones entre abuelos, primos, tíos, y con toda esa información integrada podemos calcular la respuesta a selección a través de la heredabilidad y los coeficientes de selección. Eso lo estoy haciendo con Jesús Martínez Padilla, que es bastante experto en estas historias, y de esto no puedo contar nada porque acabamos de empezar. Quería dar las gracias a todas esas personas que han participado de alguna manera en este trabajo, y a vosotros por vuestra atención y los comentarios que tuvierais, pues los agradezco. Muchas gracias.